Buenas noches con todos. Aquí nuevamente otra sesión de Contadores Independientes Group. Les saluda nuevamente el contador público colegiado Alexander Valle. En esta oportunidad vamos a presentar a un invitado muy especial. Es el licenciado Raúl Dueñas, quien nos estará explicando acerca de la planilla electrónica y sus formalidades. Bienvenido, licenciado Raúl Dueñas, abogado Buenas especialista. tardes, Alexander. ¿Qué tal? Un gusto. Te agradezco la invitación. Eh, bueno, vamos a tocar un tema como tú lo acabas de mencionar, el tema relacionado a planillas electrónicas, que como bien sabemos tiene una connotación laboral en estricto y desde hace algunos años también tributario, ¿no? Ahora es parte de la obligación tributaria de toda empresa. Entonces, yo lo voy a tocar el tema desde un concepto que lo denominamos, como bien sabes, soy abogado y ya especialista en lo laboral. Entonces, lo vamos bajo el concepto de formalización, porque hablar de planillas es formalizar. ¿Qué cosa se formaliza? La relación laboral. ¿Qué relación laboral entre un empleador y un trabajador, ¿no? Eso es concepto básico. ¿Y te parece bien si ponemos la diapositiva y vamos ahí avanzando? A ver, yo la estoy visualizando. Tú lo estás poniendo. Ya, Sí, así es. perfecto. Entonces ahí te voy indicando y ahí va avanzando, ¿ya? ¿Te Perfecto, parece? perfecto, perfecto. Listo. Eh, esto es uno de los primeros pasos, como bien ya remarqué, del inicio de un vínculo contractual en lo laboral. Ojo, solamente en lo laboral. Si bien hice el comentario de que ahora tiene una connotación tributaria, esto es porque la SUNAT regula mediante una calendarización la presentación de la planilla electrónica. Y también, bueno, que ahora ya no hay tanta confusión. En algún momento sí las empresas se sintieron muy fastidiadas, muy hostigadas, porque venía un inspector de SUNAFIL y iba un inspector de SUNAT, Es y los correcto. dos por lo mismo, planilla electrónica. Pero resulta que el inspector de SUNAT ve que haya sido declarado y se haya afectado el pago del tributo que genera esa declaración mensual. Mientras que el inspector de Sunafil lo que verifica es que los trabajadores que tiene esa empresa estén en la planilla electrónica. Entonces son dos aspectos o dos tratamientos muy diferentes. Claro. Nosotros vamos a tocar aquí el tema laboral. Entonces, lo que yo lo estoy enfocando es como bajo el concepto, vuelvo a repetir, de formalización laboral. ¿Por qué? Porque justamente el aspecto formal de la relación laboral se debe materializar a través de estos actos. Pero no vamos a hablar de formalización cuando también tenemos que hablar de la informalidad, que es algo que campea en nuestro ámbito laboral. La siguiente, por favor. Eh, no se visualiza. A ver, A ver, un momentito, por favor. ¿cambió? Sí, listo. Ya, ahí está. ¿Sí? Listo. Muy bien, como podemos ver en esta diapositiva, la informalidad versus formalidad. Lamentablemente la brecha es muy grande, demasiado grande. Es decir, si hablamos en términos futbolísticos, la informalidad golea la formalidad. Sí, Y estamos hablando de una entiendo. data, miren, de hace 4 años, en que nuestra informalidad está bordeando el 75.3%. Es decir, de cada 10 empresas, entre medianas, pequeñas y grandes, prácticamente 8 son informales. Y solamente una de ellas
cumple a medias la obligación de la formalización, y la décima es la que cumple al 100% con la formalización. Entonces, ahí está esa data, se tiene pensado actualizarla para el próximo año, en donde ya se están lanzando unas cifras totalmente preocupantes, en donde este 75.3 prácticamente se va a disparar hasta un 86.4%. Es decir, la informalidad, en vez de bajar, ha subido, pese a que también las disposiciones o las normas legales ahora son más estrictas, pero siguen resultando insuficientes porque no hay un mayor control. En términos criollos, le sacan la vuelta a la norma, ¿no? Es correcto, sí, así es. Y justamente, informal y formal, ¿qué diferencia hay? El informal opera fuera de la legalidad, no necesita mayor explicación, evade cargas tributarias y laborales, no brinda protección de derechos laborales a sus trabajadores, y sus trabajadores no tienen acceso a la seguridad social en salud y pensiones. Miren todo el daño que causa la informalidad. Mientras la formalidad contribuye al crecimiento del país, el empleador cumple con sus obligaciones tributarias y laborales, y sus trabajadores gozan de todos los beneficios de su régimen laboral al que pertenece. Justamente, a modo de comentario, en el lado derecho, bueno, mío derecho, también creo de ustedes, he puesto un comentario, ¿no? La informalidad es uno de los principales problemas para el desarrollo del país, sí, porque impacta negativamente en la productividad empresarial, toda vez que la precariedad en la que los trabajadores desarrollan sus labores, al encontrarse fuera del marco de protección legal correspondiente, no les incentiva a ser más productivos. En castellano, es el empleador informal, perdón, al sacarle la vuelta a sus obligaciones laborales, a lo que las leyes disponen. ¿Qué sucede? De que se acostumbran a vivir bajo este escenario de la informalidad, valga la redundancia, y ¿qué es lo que también influye en que se trabaje en esta informalidad, o que esta empresa esté inmersa en la informalidad? Es que los costos laborales en el Perú, por no decir que es el más alto de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El costo laboral, ¿qué significa? Remuneración, a seguridad social, vacaciones, gratificaciones, etc., dependiendo del régimen, indemnización por despido arbitrario, seguro de vida ley, seguro complementario de trabajo de riesgo, dependiendo si la actividad es de alto riesgo, y así podemos ir, ¿cómo se llama? Nombrando más tipos de beneficios. Claro, Todos estos beneficios se convierten en costos laborales que resultan ser muy altos. Aparte, tenemos la obligación de pagar la planilla electrónica. Recuerden que el tributo también de la seguridad social, ya sea en el salud, o ya sea en la AFP o en la ONP, también es carga tributaria, ¿no? así es. Es más, con la modificatoria que ha habido a principios de este año, les recuerdo o les menciono que no pagar los tributos en materia de seguridad social, es decir, en salud y en pensiones, es decir, en tu boleta de pago figura el descuento del aporte de la AFP o la ONP, pero realmente no has hecho ese aporte, es decir, te lo has quedado, ahora constituye un delito penal, ¿no? Así es, se retenido, no se ha retenido. Exacto. Entonces, beneficios de la formalización, vamos a enfocarnos dentro de ese ámbito. ¿Cuáles son los beneficios para el empleador? Que le permite acceder a créditos en el sistema financiero, puede participar en concursos públicos, ¿no?, del Estado, podrá emitir boletas y facturas a sus clientes que le permitirán ampliar el negocio por el tema ¿cómo se llama?, del IGB y todo ello, podrá realizar exportaciones, y en caso de que decida ser una MIPE, podrá acogerse al régimen laboral que le permitirá gozar de menores costos laborales. Para el trabajador, primero que debe ser registrado en la planilla electrónica desde el primer día que inicia a laborar. Exacto. ¿Por qué? Como tiene Porque que ser. le contabilizan el tiempo de servicios, accede a la seguridad social en salud y en pensiones. ¿Qué beneficio para el trabajador? Que goza de los beneficios del régimen laboral al que corresponda, ya sea el 728 o algún régimen especial, como microempresa, como construcción civil, como pesquero, y agrario, y así tenemos muchos más, ¿no? Correcto.
Contratar a un trabajador, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Ojo con esto, que yo lo he considerado importante, es porque la contratación por mandato de ley y como regla general debe ser a tiempo indeterminado. Pero, sin embargo, también la ley ha establecido excepciones para no contratar de manera indeterminada. Y estos son los denominados contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo o temporales, también si quieren llamarlo. Pero para que tú puedas invocar o utilizar los contratos temporales a modalidad o a plazo fijo, tienes que cumplir con requisitos formales que la ley ha establecido, como es suscribir el contrato, esa es primera formalidad, y este debe, lógico, constar por escrito, además, y esta es la parte más importante, es el corazón del contrato de trabajo. Debe existir y debe estar consignado de manera expresa la causa objetiva del contrato de trabajo, que de repente eso puede ser motivo de otra ponencia, ¿no? ¿Cómo se llama? De manera resumida, ¿qué es la causa objetiva? Es la justificante de por qué, uno, estás utilizando ese contrato modal y dos, justamente cuando tú vas a utilizar ese contrato modal, la justificante debe estar consignada en el contrato. Así es. Es decir, tú no puedes agarrar cualquier contrato de los que está establecido en la ley, por ejemplo, el contrato de suplencia, y poner cualquier cosa en el tenor del contrato y decir, no, ya te contraté temporalmente, porque que no cumpla con todo esto que está aquí en la diapositiva hace que el contrato se convierta en indeterminado de manera automática. Así es. Correcto. Seguimos. La contratación laboral, para que se pueda dar formalidad, tiene que existir una contratación laboral. Entonces, esto es un acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador, ¿no? En la cual el trabajador necesariamente tiene que ser una persona natural, por si acaso, ¿ok? Y el empleador sí puede ser persona natural o jurídica, en la cual el primero, es decir, el trabajador se obliga a poner a disposición al empleador su trabajo a cambio de una remuneración. Y es justamente donde salen los tres elementos que, ¿cómo se llama? Se conocen y denotan la existencia de una relación laboral válida, que es la prestación de servicios, la contraprestación o el pago de la remuneración y la subordinación. Si existen esos tres elementos, estamos hablando de una relación laboral. Ojo, hablamos de una relación laboral que puede ser temporal o indeterminada, ¿ya? No es para uno de ellos, puede ser para los dos. Ajá. Y acá me he permitido hacer una pequeña diferencia entre un contrato de trabajo y una locación de servicios en sus aspectos más importantes. Así es, claro. Por ejemplo, pueden ver ahí que en el contrato de trabajo y locación de servicios existe prestación. Por supuesto que existe prestación. ¿Existe una remuneración? Sí existe. En locación de servicios utilizan el sinónimo contraprestación, pero al final viene a ser una remuneración. Pero la gran diferencia que existe entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios es que el contrato de trabajo existe subordinación, mientras que en la locación de servicios es autónomo. Es decir, no se sujeta a nadie. Yo estoy contratando un servicio. Por ejemplo, yo contrato los servicios de un gasfitero. No puedo hacerle un contrato de trabajo. Sería absurdo que lo haga. Entonces tiene que hacer una locación de servicios. Yo tengo mi tienda y contrato un administrador. Yo tengo que utilizar un contrato de trabajo. No puedo utilizar una locación de servicios porque va a haber subordinación. Y aquí el Tribunal Constitucional ya ha sido bien claro en ese sentido, donde ha establecido criterio unívoco. ¿Cuál es ese criterio? Que si solamente se demuestra la subordinación, es decir, hay un empleador y hay un trabajador y el trabajador, entre comillas, está sometido al empleador, la prestación y la prestación de servicios y la remuneración son elementos intrínsecos, es decir, existen, no se puede obviar. Así es. Exacto. Muy bien. Justamente lo que les decía, la contratación laboral puede ser verbal o puede ser escrita.
Como ya le dije en 2 diapositivas que acabamos de pasar, por autonomacia de la ley, la relación laboral es de naturaleza indeterminada, pero puedes utilizar los contratos. La indeterminación puede ser verbal o escrita. No es si tú contratas a alguien sin contrato, se entiende que es indeterminado. Pero si tú vas a contratar a alguien temporal por 3 meses, un mes, una semana, 4 meses o 6 meses, tiene que existir un contrato de trabajo, y el contrato de trabajo tiene que ser por escrito sí o sí. Exacto. No, no como una vez escuché por ahí, pero él sabía cómo yo lo contraté. Entonces, por eso es que no lo metí en planilla y ni hice un contrato. No, no es así. Claro, pues así no es. Esta es la informalidad. Las formalidades. Siempre tiene que estar Uh-huh. presente. Siempre. Por eso en el, ¿cómo se llama? En la parte de la diapositiva que dice escrito, ustedes pueden ver que se aplica para el indeterminado o el sujeto modalidad, y es un requisito indispensable para los contratos temporales. No puedes decir que no hay un contrato. Si no lo hay, perfecto, no lo hay. Pero ese trabajador es indeterminado. Ya no puedes decir Así que es es. temporal. Así es. Ya está estipulado. Muy bien, aquí viene la parte donde la formalidad se tiene que materializar. Es decir, oye, tanto me hablas de contratación laboral, tanto me hablas de formalización, pero al final, ¿eso dónde lo veo? ¿Cómo sé yo que existen? No me van a decir el contrato, me van a decir la boleta. No, para que tú puedas, el contrato que va a tener su eficacia directa es que uno, de ahí recoges los datos personales, ojo, personales, pero no privados, sino personales, para que tú esos datos que son laborales lo ingreses al sistema de la planilla electrónica en el apartado del T-registro. Claro, El información sistema personal, de o la sea, básica. electrónica tiene 2 módulos, el T-registro y el PLAME. Así El es. T-registro es el módulo en el cual el empleador puede ingresar 24/7, los 30 días del Dependiendo de la mes, modalidad de los trabajo. 365 Mineras, por días del ejemplo. año. 24/7. Mientras el PLAME solamente se utiliza una vez al mes, porque el Es PLAME correcto. es lo que significa planilla mensual. Es decir, al mes, según el calendario que SUNAT establece, en esa fecha, de acuerdo al último dígito de tu RUC, vas a presentar tu planilla para declararla tributariamente. Y eso es en el PLAME, no en el T-registro. Entonces, yo ahorita contrato un trabajador y yo inmediatamente, aparte de firmarle el contrato, todos esos datos tengo que ingresarlo en el módulo del T-registro. Por eso es que dice, el empleador debe cumplir con el registro de sus trabajadores en planilla, dando el alta correspondiente, ojo aquí, dentro del día en que estos inician la prestación de sus servicios. No es a los 3 días, no es a la semana, no es al mes. Es correcto. Y por favor, ya descarten totalmente esa idea, o lo que a veces todavía sigo escuchando, que está en periodo de prueba. Por eso es que no estuvo en planilla, porque yo no sabía si iba a ser un buen trabajador, un mal trabajador o el peor de los trabajadores. No, la norma La dice ley. bien claro que es Exacto. Las dentro del día. formalidades. Si es un buen trabajador, un mal trabajador, pésimo trabajador, es un ladrón, ese es el riesgo que tú vas a correr por querer contratar, pero la norma te obliga. Entonces, recuerden que en términos jurídicos, la ley tiene un efecto que se le denomina bajo el aforismo erga omnes, quiere decir aplica para todos por igual. Negocio grande, empresa mediana, chica, pequeña. Entonces, ¿cómo se realiza el alta? Justamente, aquí he visto, son unas diapositivas que de manera muy, espero, gráfica pueda entenderse de cómo se realiza esa alta en el T-registro de la persona que tú vayas a contratar. Primero que nada, esto lo ha habilitado SUNAT. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ingresar? Es a través de tu menú de la clave SOL. Entonces, todo Tus lo que tú datos, ¿no? tienes en Usuario, esa contraseña, ¿no? contraseña y Número de usuario lo ingresas. Exacto. E inmediatamente esa es tu pantalla 1, y tu pantalla 2 ya empiezas a ver que tienes que ingresar a opción empresa, mi RUC, otros, y buscas la opción T-registro.
En el paso 3, registro de trabajador, registro individual y nuevo. El paso 4, búsqueda de persona, donde tienes que ingresar el DNI, la fecha de nacimiento y buscar. Y de ahí, realizar la búsqueda, vea la opción trabajador. Y empiezas a ingresar los datos que van a generar la partida de nacimiento del trabajador, que es el alta. Así es. ¿Cuáles son esos datos? Fecha de inicio, tipo de trabajador, el régimen, la ocupación, el tipo de contrato, pago, monto de la remuneración, periodicidad, el establecimiento, jornada, situación, declarar si cuenta con discapacidad, sindicalizado, ¿no? Perdón, y recordemos que ahora se tiene que dar un correo electrónico, un número de teléfono, el número de la cuenta de donde se te va a depositar tu remuneración y esos demás datos. Exacto. Así es. Entonces, cuando tú ingresas todos estos datos, tienes que buscar justamente la situación especial, es decir, si es un trabajador de dirección, de confianza, mixto, completo, etcétera, y esto deshabilitó en el tema de bajo la modalidad de trabajo remoto como teletrabajadores. Esto se mantiene porque recordemos que el gobierno dio carta abierta para manejar el tema del teletrabajo. Hace poco, por ejemplo, se ha dado la situación de la APEC en la provincia de Lima Metropolitana, en donde fueron como cerca de 5 días, de los cuales 3 días eran no laborables y 2 días fueron declarados para trabajar bajo la modalidad a distancia o teletrabajo. Entonces, hay por ejemplo, trabajadoras que laboran bajo esta modalidad mixto o completo por razones que la ley ha establecido, ¿no? Figuras que le faculta al trabajador invocarlas y el empleador se las concede, ¿no? Okay. También ingresa los datos de seguridad social para saber cuál va a ser tu régimen de salud, tu régimen pensionario y los demás que correspondan. Muy bien, claro. Toda la información pertinente. Ajá, exacto, el CUSSP. CUSSP. Sí. CUPS. También se ingresa la situación educativa del trabajador. Ahí están todas las opciones, ¿ok? Desde sin educación hasta el grado de doctorado. Y listo. Con todo eso que has ingresado, cumpliste con tu obligación de registrar al trabajador en el T-registro. Pones grabar. Laboral. Claro, sí, laboral. Claro, porque tiene que estar todo completamente con... Así es, que también tiene, que está muy relacionado también a ese aspecto. Y lo que yo decía, justamente, periodo de prueba, porque esto ha sido algo muy mal utilizado por todas las trabajadoras, también basados en con mucho respeto lo digo, en la ignorancia del trabajador, porque cuando lo contrataban, ¿qué le decían? Vas a estar en periodo de prueba por 3 meses. Si lo superas, recién vamos a ponerte en planilla y te vamos a pagar tus beneficios. ¿Y qué pasaba con esos 3 meses anteriores? No te lo contabilizaban para tu periodo laboral, menos ingresaba para el cálculo de tus beneficios sociales. Es decir, no te pagaban 3 meses de vacaciones, 3 meses de gratificaciones, 3 meses de CTC. Eso no te pagaban. Ahora no, como multa. Exacto. Entonces, ahora, si un empleador te quiere contratar y te dice, vas a estar en periodo de prueba 3 meses y recién de ahí vamos a ver, inmediatamente tú le tienes que responder después de haber escuchado esta ponencia, señor empleador, usted está equivocado. Según la ley, usted me tiene que poner en planilla desde el primer día que estoy empezando a laborar. Y por lo tanto, desde ahí me paga mi remuneración y mis beneficios sociales. Correcto. Y si no, bueno, se tendrá que asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso, ¿el trabajador debe superar el periodo de prueba para ser registrado en planilla? No. Tiene que estar registrado en la planilla dentro del primer día, del día en que estos ingresan a prestar sus servicios. Más claro, creo que no puede ser. Muy bien. Y a nivel administrativo laboral, el no cumplir con la planilla electrónica, con el registro del trabajador en la planilla, implica justamente una multa.
multa que lo impone Sunafil. Así es, las Como multas. ustedes pueden ver, ahí dice no registrar a los trabajadores, pensionistas, prestadores de servicio, practicantes, terceros o derechohabientes a que se refiere, o no registrar trabajadores en el registro y prestadores en el plazo constituye una infracción muy grave, incurriéndose en una infracción por cada trabajador. Por cada trabajador es como cerca de 7.000 soles. No, sí, no, miento, 3.000 y pico de soles. Entonces, imagínense solamente que sea 3 trabajadores, multipliquen 3.000 por 3. Más de O sea, 22 si mil ya uno soles. solo, Imagínense. claro, si uno solo ya es oneroso, imagínense 3, 3, 9 4, mil 5, soles, 6, 7. 10, 20. O sea, ya esa empresa tiene 21 que mil soles. desaparecer, ¿no? Por eso tengan cuidado, señores empleadores, con el tema del no registro en la planilla. Es una multa muy, muy onerosa. Es correcto. Y también he considerado que en el tema del incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, su desnaturalización o su uso fraudulento para violar el principio de no discriminación, o no celebrar por escrito y en los plazos previstos el contrato de trabajo cuando sea requisito exigible, o como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato de trabajo dentro del plazo establecido. Claro, claro, claro. Eso también son sanciones que la instancia administrativa, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, los verifica que el empleador cumpla con esas obligaciones. Es correcto. Esto es lo más importante que